Bienvenidos cifreros a un nuevo episodio de Cifras Semanales. Esta vez vamos a estar hablando claramente sobre los resultados de las elecciones presidenciales, la comparación de qué esperaba cierto sector de la población contra qué pasó en realidad, retos económicos, hacia dónde vamos. Presentes estamos Santos, que va a hablar meramente del análisis político de cómo quedó el país, Sofía Baroa y un servidor, Luis Salazar, donde vamos a hablar un poquito más sobre temas económicos y financieros referentes a la elección presidencial. Recomiéndenos con sus amiguitos y déjenos estrellitas en Spotify. Sin más, comenzamos. Sofía, Santos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, cifreros. Buenas noches, cifreros. Pues la verdad yo un poco con el aliento bajo, un poco desanimada por los resultados de las elecciones, pero ahorita, todo el día de hoy para mí ha sido una reflexión de la posible burbuja en la que vivo. Que bueno, sí. ya estaremos platicando de esto, pero me encantó en general la superparticipación ciudadana. Creo que yo nunca había visto tanta invitación a votar, tanta invitación a ejercer nuestro derecho del voto y involucrados todas las personas, ¿no? O sea, adultos mayores, jóvenes. Se habla muchísimo de la apatía del joven y vi ese despertar del joven en la política y de cierta manera creo que pues eso fue un voto de democracia que estoy muy contenta. Sí, de acuerdo. Yo quiero agregar que me merezco una felicitación de parte de ustedes dos. Porque yo no vivo en una burbuja. Yo no vivo en una burbuja. Yo sí esperaba este resultado. Lo único en lo que me equivoqué, porque justo antes de ahorita de grabar, Santos me dijo, no, claro que no, tú no dijiste eso. Y yo, claro que sí dije eso. Sí. Sí, literal. Sí, lo único en lo que me equivoqué fue en que yo pensé que Movimiento Ciudadano se iba a llevar más votos de los que sacó. Pero yo pensé que le iba a bajar porcentaje al PRIAN, no a Morena. Entonces, pues gracias por las felicitaciones. Y yo no estoy sorprendido, pero pues bueno, ya más adelante hablaré un poquito de qué me gusta, qué no me gusta en temas financieros económicos. Pero antes de hablar de todo este desarrollo financiero económico, pues me gustaría que Santos diera todo, porque trae un cuaderno lleno de datos políticos. Entonces, gordito, adelante. Vamos dándole un poquito al análisis. Yo creo, sí hubo una participación que creo que la vimos diferente, pero creo que nos quedamos muy abajo. Y con eso quiero empezar. ¿De qué porcentaje fue la participación? De esta elección fue del 60.085% sobre el padrón, o sea, sobre los que podíamos elegir, obviamente, claro. No sobre el 100% de mexicanos. Y la elección pasada del 2018, en la que ganó Andrés Manuel, fue del 63%. O sea, ¿ahora votaron menos? Ahora votaron menos que en el 2018. Votaron más personas, creo que votaron más, o la misma personas, algo así, por el crecimiento poblacional de los últimos 6 años, pero sí, porcentualmente 3% menos. ¡Wow! Entonces, número 1 pega. También para compararlo, en la última elección de Estados Unidos, Biden fue electo con el 62%. Hay un análisis muy interesante de BBC, que se los recomiendo, de Bloomberg, que les recomiendo ahí meterse un poquito en sus noticias en los últimos 2 días, que dice que para que haya un cambio históricamente de gobierno en un país, la participación ciudadana tiene que estar arriba del 62%. Ok. O sea, es como un patrón que se va repitiendo, ¿no? Hay correlación. Y en diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí nos quedamos muy cortos y ahorita voy a entrar, sobre todo en Jalisco voy a empezar. Mientras en el país fue del 60%, en Jalisco fue del 57%. La participación ciudadana. ¿No? Qué poco, es muy poco, ¿no? Es muy poco, muy poco. Y digo, ya que, bueno, antes de entrar a los estados, pues tenemos a Claudia Sheinbaum Pardo. Al cierre de las 4 de la tarde tenía 58.9% de las votaciones, Xóchitl con el 28% y Jorge Álvarez Maínez con el 10%. Así es como... Que la verdad, a mí me gustaría intervenir un poquito. Yo vi cantidad de encuestas, o sea, había una del mural que ponía a Xóchitl como súper ganadora. Creo que esa encuesta estuvo rolando hace como 2 semanas.
Pero de cierta manera como que yo ya había dicho, ay no, las encuestas ni las voy a ver, ¿no? Hay un sesgo cañón. Y la que sí seguía con un poquito más de puntualidad y creencia era la de Bloomberg, que agarraba un promedio de 2 encuestadoras y más o menos le atinó, bueno, o sea, promedió el resultado de una manera pues casi certera. Fue lo más cercano. Sí, que hace sentido que el promedio cuadre, ¿no? Porque los que sacaban ganando a Xóchitl, pues era el presupuesto de campaña de Xóchitl, y los que sacaban ganando a Sheinbaum por más, pues era el presupuesto de la campaña de Sheinbaum. Entonces, pues un promedio. No como en la escuela, de que pues elimina el más alto y el más bajo. Sí. Pues más o menos por ahí va a ser. Y literal. De median. Le pegaron. Fíjate, aquí tengo el dato. Andrés Manuel fue presidente con 30 millones y fracción. Claudia Sheinbaum va a ser presidenta con 29 millones 800. Wow. O sea, votaron menos, aunque tuvo, porque AMLO fue presidente, lo votaron con el 53%. Fue lo que ganó él en su elección. Y Claudia está ganando con el 58%. Es más, pero votaron menos personas. Entonces, ahí está un poquito el resultado. Yo sí creo que faltó, yo creo que en nuestro ambiente se vio mucha movilización de gente y de comentarios, pero al final de cuentas pues se ve una elección que yo creo que faltó mucho en participación ciudadana. Pero eso no habla a favor de la oposición. O sea, si 40% del padrón electoral no fue a votar, seguramente de ese 40%, el 80% hubiera votado por AMLO, ¿no? Bueno, por AMLO. Bueno, no sabemos. Por Sheinbaum. No sabemos. Pero es lo más probable. Yo creo que ahorita te voy a platicar cuál es mi percepción de esa lectura, de ese 40%. Pero vamos entrando un poquito a números duros, ¿no? De acuerdo. El estado con menor participación ciudadana fue Baja California, con el 47% de participación ciudadana. Y el estado con mayor participación ciudadana fue uno de los 3 estados con mayor diferencia hacia Morena. O sea, que fue Yucatán con el 71%. Ok, entonces ahí me estás cayendo la boca ya desde ahorita, sí. Aquí agarrando como las ciudades más importantes, la Ciudad de México tuvo una participación del 69%. Claudia ganó en la Ciudad de México con el 55% y Xóchitl con el 34%. Jalisco tuvo una participación de 57%. Claudia ganó con el 44% y Xóchitl con el 35%. A mí es algo que también ahí me quiero detener. Y yo decía antes de las elecciones que Jalisco iba a ser un cambio, o sea, iba a mover un poquito la elección. Y yo creo que aquí es donde tú tienes toda la razón. ¿Qué pasó en Jalisco? A mí se me hace demasiada la diferencia a favor de Claudia en Jalisco, para ser Jalisco. Y el pensamiento jalisciense, estamos hablando de 9 puntos porcentuales. Pero aquí Álvarez Maínez tuvo el 17%. Entonces, aquí sí estuvo más... O sea, aquí sí fue lo que tú comentaste. Sí. Y eso pasó en varios estados. En el Estado de México fue el 64% de participación ciudadana, 60% para Claudia, 26% para Xóchitl. Es como... Y se dice que Estado de México es un bastión de la elección, que los resultados son muy similares al resultado general. Y dicho y hecho, ¿no? Estamos 58-28 y aquí estamos 60-26. Entonces, ahí da un poquito. Sí. Nuevo León tuvo 56% de participación, 44% para Claudia, 35% para Xóchitl. Aquí como dato importante, en la elección pasada, el único estado que no ganó López Obrador fue Guanajuato. En esta ocasión lo ganó Morena, pero hubo un estado que no ganó, Aguascalientes. Fue el único estado que ganó Xóchitl en la boleta de la presidencia. En la boleta de la presidencia. Oye, una pregunta, gordito. Comparado con otros países, ¿qué tan alta es nuestra participación ciudadana a la hora de votar? O sea, pues mira, si nos comparamos con Estados Unidos, la última elección es del 62%. Pero históricamente traen participaciones muy similares a las de México. Ok. En las últimas, me parece, como 5 elecciones, el promedio es como del 53-54% de participación. ¿En México? En los dos. En los dos. Estados Unidos y en México. Sí. ¿Y en no sé, Europa? La verdad es que no me metí a nuestros vecinos inmediatos. Y también hay que entender que en Europa, o sea, en cada país
como las leyes son muy diferentes, por ejemplo, en Argentina es ilegal no votar y hay países que tienen otras diferentes repercusiones incentivos y incentivos, castigos, es sí. correcto, y castigos. Tienes razón. Y luego hay muchos países europeos que más bien votan como a los del Congreso y ya los del Congreso internamente votan por su presidente. Es correcto, ¿no? por el semiparlamentarismo que viene Tiene razón. del Reino Unido, ¿no? Pero en sí, según yo lo que sé, tenemos una participación alta. ¿Ah, sí? O sea, normalmente está alrededor de 55% la participación electoral. Ok. Y eso es sube un alto? poco cuando también se incluye presidencia. O sea, es menos cuando solo se vota gobernadores y ciertas alcaldías posiblemente. Y cuando es elección con presidente sube un poco más. La participación de las elecciones intermedias pasadas fue del 59%. O sea, casi... O sea, ahora hubo 2 puntitos más. Entonces, uno. Ajá, no cambió mucho, pero pues sí estuvo muy baja, ¿no? Eso es yo lo que puedo ver. Comparando un poquito, digo, ya comparamos la presidencial, si tienen alguna duda, ahorita lo volvemos a ver, pero comparando los estados, si nos vamos a los estados, en la actualidad, el día de hoy, Morena gobierna en 21 estados. Con las nuevas elecciones estaría gobernando 23. ¿De cuántos? ¿Qué son? ¿32? Reprobé civismo. Sí, 32 ya con la Ciudad de México. Sí, 31 más 1 era. Es correcto, más un distrito federal. Ya no. Ya no. ¿Cómo se comporta esto? El PAN pierde un estado, el PRI se queda igual con 2, Movimiento Ciudadano se queda igual con 2, el Verde se queda igual con 1 y el PES... con 2? Sí, Nuevo León. Ah, bueno, pues es que ese no hay elección. Es que Ajá. sí es cierto, sí. Y aquí ojo, ahorita vamos a tocar el tema también, está en la cuerda floja, yo veo la elección de gobernatura de aquí de Jalisco, pero ahorita platicamos del tema. Ok. Y el PES tenía 1 que ya se desintegró, ya pasó a parte de Morena. Entonces, ahora en las nuevas elecciones prácticamente solamente le está ganando un nuevo estado al PAN, que sería el estado de Guanajuato. No, perdón, Guanajuato sí ganó el PRIAN. Estamos hablando de... ahorita los que votaron fue Chiapas, quedó Morena. Guanajuato, quedó la coalición de PRI, PAN, PRD. Morelos, Morena. Puebla, Morena. Tabasco, Morena. Veracruz, Morena. Yucatán fue el que cambió, era panista, ahora cambia a Morena. Y Jalisco, Movimiento Ciudadano, ese se queda. Y la Ciudad de México, Morena. Esos fueron ahorita los nuevos. Sí. Cómo se acomodan bueno, sí, ganó los nuevos entonces estados. 2 estados más, ¿no? Uno lo absorbe por el PES, o sea, porque el PES ya era suyo el PES. O sea, el PES era parte de la coalición en las... ¿Quién había votado por el PES? ¿Qué estado era? Por eso ya no existe. ¿Pero qué estado estaba gobernado por el PES? Me parece... Ahorita te voy a decir porque por aquí lo debo de traer la información. Ahorita lo retomo ahorita que me salgan en los estados. Ok. Pero sí traigo esa información. Y, ok. Siguiendo información sobre el Senado, sobre las Eso cámaras. sí, es correcto. Eso sobre la presidencia, creo que en la presidencia, digo, a pesar de que unos decíamos una diferencia, otros, creo que era bastante evidente que Claudia iba muy arriba. Aquí es donde yo la verdad sí me quedo sorprendido, sin palabras, con un profundo análisis hasta existencial de qué está pasando con el país, ¿no? Sí me llamó mucho la atención. Ok, vamos un poquito a la teoría del Senado. Ajá. ¿No? La elección, el Senado se elige por 3 diferentes métodos. Son 128 senadores los que se eligen al final, de los cuales 64 es por mayoría relativa, que es el voto directo que le damos. Luego, 32 se eligen por un principio que se llama primera minoría. ¿Qué significa? El segundo lugar. Se votan 32 estados, 2 senadores por cada estado, son 54. El segundo lugar se lleva un senador por cada estado. Ok. De cada segundo lugar de cada estado. Sí. Y luego 32 senadores se eligen por representación proporcional, o sea, plurinominales. ¿Ok? Esa ya es la lista que cada partido mete y según la participación federal es como se reparten esos 32 votos. Ajá. Ok. Entonces, el día de hoy, nomás para tener un antes y después,
2018, Andrés Manuel entra a la presidencia entre Morena y sus aliados, entra con 68 senadores. Ojo con esto. ¿De cuántos? De 128. 128. La mayoría calificada, que es la que necesitan para poder pasar leyes como quieran, es de 85 senadores. Necesitan 85 senadores de su lado para no tener que convencer a PAN, PRI, PRD, a nadie de poder pasar sus leyes. Ajá. Entonces, cuando entra AMLO, ganan 68, quedan con 68 senadores. Hubo una elección intermedia y se quedan con 78 senadores Morena. Ajá. En la elección intermedia. El siguiente año entran 82 para Morena. Y necesitan 85. 85. Necesitan convencer a 3. ¿Y qué es lo más peligroso? Movimiento Ciudadano, que sabemos que a nivel federal puede estar coludido con Morena, Sí. tiene 5 senadores. Sí. Entonces, O sea, ahorita en el Senado estamos peor que hace 6 años. ¿A qué menciono peor? A ver, señores, no soy fatalista, no estoy totalmente en contra, soy de aquellos que ven las cosas buenas y malas. Todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas, algunos más buenas, algunos más malas, algunos tienen sus propias ideologías. Yo que veo, yo no soy partidario de que el Congreso, que el Ejecutivo tenga la mayoría en el Congreso. claro, ¿Por qué? no Porque hay de esa contrapeso. forma no hay un contrapeso. Claro. ¿Cuál es la idea de hacer política? Convencer al que no está de acuerdo contigo. Esa es la idea de hacer política. Y negociar. Claro, y dentro de eso convencer está el negociar. Claro. Entonces, el pasar leyes, tienes que decir unos ojos con visualización. Si quieres verlo de esta forma, derecha y otra izquierda, tienen que debatir puntos diferentes porque en la ciudadanía hay derecha y izquierda, ciudadanos izquierda y derecha. Claro. Entonces, esto sí me pone un poquito a temblar, la verdad. Esto fue en el Senado. Esto fue en el Senado. ¿Y con los diputados? Ok, ahí voy. Nomás la coalición de PAN, PRI, PRD se lleva 41 senadores y Movimiento Ciudadano se queda con 5. Al día de hoy, PAN, PRI, PRD tiene 31 y Movimiento Ciudadano 12. Ah, entonces sí le quitaron varios. Ojo, Jalisco y Nuevo León no está contento con Movimiento Ciudadano. Pues claro no que lo no. está. Vamos de 12 senadores a 5. ¿Ok? Nos fuimos a menos de la mitad. Ok. Ah, sí. Eso es por el Senado. Siguiente. Diputados. Ok. De los diputados solamente se eligen por 2 diferentes métodos. 300 son por mayoría relativa, o sea, voto directo. Y 200 son por proporcional, o sea, plurinominales. Sí. Ok. En el Senado, en los diputados, perdón, en la Cámara Baja, que son 500 diputados en total, 300 voto popular, 200 plurinominales, la mayoría calificada es de 334. ¿Ok? Necesitamos 334. Ok. Ojo, ¿cómo quedamos? El día de hoy, los amigos de Morena... ¿Y Morena? ¿O solo los...? Sí, o sea, los amigos de Morena y Morena, o sea, todo su conjunto, junto con el PES que ya desapareció, tienen 330 diputados. Les faltan 4 el día de hoy. Con las nuevas votaciones, quedan en 365, o sea, les sobran 30 diputados para la mayoría relativa. Wow. Sí, que estaba viendo aquí, tengo, ya ves, hay como una composición de Congreso que se ha circulado mucho esa imagen. Ajá. Es 243 de Morena, 48 de PT y 74 del Partido Verde. Correcto. Oye, y ahí fue donde yo vi que creo que el Partido Verde era ya la tercera fuerza del país. Pues sí. Sí, porque de ahí Sí, le porque el sigue PAN tiene 72. 72. ¿Y el Partido Verde cuánto? 74. Güey, no puede ser, güey. En la Cámara de Diputados es la tercera fuerza. Es ¿Qué la le segunda pasa? fuerza. ¿Qué le pasa a la gente? O sea, ¿por qué votan por el verde? ¿Quién votó por el verde? No, pues yo creo que fue más bien un tema de vámonos por la coalición y todas Sí. las boletas iban con 3 cruces. Pero gran campaña del Verde. A ver, hoy el día tiene 11 diputados. Se va con 74. Wow. O sea, es un triunfo rotundo para el Verde. Sí, para este güey, ¿cómo se llama?
¿El niño? El güerito es el de Mia Colucci. ¿Cómo se llama este güey? El Manuel Velasco. Ese. Va a estar ahorita festejando. Claro. El que no se vio tan golpeado aquí fue Movimiento Ciudadano, de 24 ahorita a 26, se queda con 2 más diputados. Y bueno, eso fue la elección de los diputados. Y coincido un poco contigo, o sea, yo creo que esto es lo que a mí, en mi parecer, era preocupante, triste, no sé qué emoción ponerle, pero coincido que debemos de tener democracia, o sea, y la democracia finalmente es tener muchas opiniones, debatir, negociar, buscar el encuentro. Claro. Y creo que, pues, el darle poder siempre a alguien es súper delicado, ¿no? Aunque Totalmente. Quiero decir que muchas veces otros partidos ya han tenido este poder, ya han tenido esta fuerza, y que es el miedo que he visto en muchos Xochitl lovers, que, oye, ya tiene el Congreso, arrasó Morena, ya tiene 24 estados, y pues ahora sí que ¿dónde va a quedar la representación de las minorías? Que ahora sí las minorías vienen siendo el PRIAN y el MC. Correcto. Y creo que aquí, que es lo que al menos yo me he hecho el ánimo, es un poquito de, a ver, ya ha pasado y no nos ha ido tan peor, ¿no? Entonces, de cierta manera, bueno, aquí igual estoy cerrando con lo que iba a cerrar, pero pues es la invitación de que eres ciudadano, eres vecino, eres hijo, eres hermano, eres amigo, eres emprendedor, eres empresario, y pues de alguna manera tienes que buscar tu representación en el país, que claro. Es, te digo, la semillita que me queda de esperanza posiblemente. Y ahí yo voy, en ese punto voy a finalizar. Yo tengo una pregunta, gordito. Sí. En la de diputados es donde tiene mayoría absoluta, ¿no? Ya, o sea, absoluta. Sobrado. En la de senadores no. Le faltan 3. 3. Decías, ¿no? Correcto. ¿Qué tan fácil es entonces hacer una reforma constitucional? Por la de diputados obviamente va a pasar sin ninguna modificación, problema. Así de sin ningún problema. Como se diga, así va a pasar. Todo depende de qué tan caro se quiera vender Dante Delgado. Sí, va. Sí. Perdón por decirlo. No, pues, Pero es la realidad. A ver, no necesitan negociar con el PAN, PRI, PRD. ¿Necesitan negociar con Movimiento Ciudadano? Con Movimiento Ciudadano tiene 5. O sea, nomás necesitas a 3 de esos 5. Sí. Así de sencillo. Sí. No, fácil, le va a salir barato. Yo no creo que se vaya a vender muy caro, porque pues ya está claro que, o sea... Pues sí está claro. Yo también lo veo así, pero luego en la política te puedes llevar ciertas sorpresas de traiciones, engaños y... Entonces vamos dejándolo abierto. Sí. Esperemos que los senadores sean muy inteligentes, muy fríos a la hora de decidir en este nuevo gobierno, porque mira, para mí lo que se me hace un poquito más delicado es que cuando tienen esta mayoría tan absoluta y tan definitiva, es el momento en el que otros actores que no es la presidenta se puedan meter, porque tienen mayoría. Claro. O sea, el presidente del partido puede proponer una ley y se la van a pasar porque tiene mayoría. Claro. Entonces realmente ya no es una gestión de si Claudia es buena o mala. Ya es una gestión de si Mario Delgado. Sí. De cuántos actores que no tienen una elección popular o no van a tener un cargo popular van a poder tomar decisiones sobre el rumbo de la política de México. Eso para mí es que, como tú mencionabas, Sofía, y estoy totalmente de acuerdo, eso pasaba en el PRI y sobrevivimos y vamos a estar bien. No es el fin del mundo, no nos vamos a convertir en Venezuela. Ajá. Pero sí es algo preocupante, ¿no? Hay que ahí tomar, pues ojo, tener mucho cuidado. Y a ver, aquí la pregunta del millón, que es la que estuvo pues rolando por mis grupos. Obviamente me declaro dentro del privilegio y dentro del círculo de Xochitl. O sea, la verdad es que todo mi alrededor prácticamente, las encuestas que hacíamos en cifras era un robo o arrasaba Xochitl pues al menos en nuestro círculo que tenemos, que pues ya son 45,000 seguidores, pues la mayoría nos votaba Xochitl, ¿no? En mis círculos familiares, cercanos... todo era pues el voto útil, ¿no? En Jalisco creo que estuvo súper rolada el voto útil, que era Xochitl más todo MC. Y
siento como que mi alrededor está muy sorprendido. Yo también, la verdad es que me sorprendió bastante, más que nada, cómo fue el arrebato de las elecciones. O sea, porque prácticamente vemos cómo las fotos que ves del país de México pintado de morena o de rojo, que muchas veces lo representan así. Creo que fue así como espectacular. Yo creo que nadie esperaba esto, precisamente lo de los diputados. Y yo estuve en muchas conferencias, puedo decir que fácil 10, 15 preelecciones, y todas las casas de bolsa o todos los bancos o todos los papers que recibía hablaban, a ver, sí, está descontado ya que va a ganar Sheinbaum, o sea, fácil, todas las encuestas, prácticamente el promedio de las encuestas dice que va a ganar, alrededor le ponían entre 45 y 50% de gane, pero siempre se mantenía la probabilidad de que el Congreso se iba a quedar no con mayoría calificada. Entonces sí fue para mí una sorpresa, y en mi círculo continuo se está hablando mucho de si fue fraude, si no fue fraude, si se pusieron las casillas completas, si había boletas, si se contaron bien. Entonces como que hay un resentimiento de no creencia porque el círculo inmediato era más o menos lo que tú creías, ¿no? Entonces, claro. Y lo he visto en redes sociales y me gustó mucho un post, hay unos tuiteros que sigo que se llaman Política Básica y dicen, a ver, ¿no te la crees que no ganó Xóchitl o no te la crees que Sheinbaum rebasó tan grande? Es porque vives en una burbuja, porque tú no estás, o sea, el ignorante eres tú, al no saber que el 80% de tu país es... Ahora sí que no tiene el privilegio. Ahorita les voy a poner el tweet para que lo vean. Y la verdad es que ahí me cayó el 20 y dije, claro, o sea, yo vivo en Jalisco, donde el movimiento alfarista ha sido fuertísimo, donde nos hemos destacado de alguna manera de no tener como a los morenos tan cerca, que creíamos que se iba a replicar en todo el país. Pero estamos ajenos a Tabasco, estamos ajenos a Chiapas, estamos ajenos a demasiadas cosas para no creer que es nuestra realidad del país. Total, sí, o sea, sí te entiendo un poquito, nomás quiero presentarte los siguientes datos de Jalisco. Venga. Para que veamos, yo creo que las expectativas de todos eran totalmente diferentes a los resultados, ¿no? A ver, en Jalisco hubo, en cuestión interna, no en la presidencial, hubo un 53% de participación en gobernadores, alcaldes y diputados locales. ¿Okay? Estamos hablando de esos tres. De gobernador, hasta ahorita, con el 70% de votos contados, Movimiento Ciudadano tiene 41.7% y Morena 38.7%. Oye, apenitas, cabrón. ¿Tú te hubieras imaginado que la candidata Claudia Delgadillo de Morena iba a quedar verde. A 3 puntos? Del verde. A 3 puntos de Pablo Lemos? Jamás. Yo les dije que iba a ganar. Yo pensaba que sí iba a ganar. Entonces, o sea, no estamos en un estado tan... A ver, yo que leo aquí, y te voy a tratar de hacer este análisis, ¿no? A ver si les hace sentido. Yo creo que en muchos estados el voto hacia Morena no fue un voto convencido, sino fue un voto de castigo a quien los está gobernando. En muchos estados. A mí me sorprendió, fíjense los siguientes datos. Diputados locales que se eligieron en estas elecciones, 4 de Movimiento Ciudadano, 3 de PAN, PRI, PRD, 13 de Morena. En Jalisco. 13 diputados locales de Morena contra 4 de MC y 3 del PRIAN. O sea, ¿eso te habla de que en Jalisco estamos a favor del Movimiento Ciudadano? No. Nada. No. Ojo, ayuntamientos se quedan como presidentes municipales en Jalisco. 1 del PAN, 3 del Verde, 1 del PT. 37. PT. ¿Quién vota por el PT? 37 de Movimiento Ciudadano, 8 de Morena, 2 de Hagamos, 43 de la coalición PAN, PRI, PRD y 28 de la coalición de Morena. Si contamos los que están junto con Morena separados y juntitos como coalición, son son 40 ayuntamientos. Movimiento Ciudadano tiene 37. Pues sí, claro. ¿Te habla de un Jalisco que está en contra de Morena?
Yo no veo esa realidad en la elección. Sí, no. Ahora, elección para presidente municipal, Guadalajara, 41% Movimiento Ciudadano, Morena 38%. En Zapopan sí fue un poquito más de robo, pero yo creo que ahí fue el elemento del voto de castigo a Kumamoto. Sí. Claro. Movimiento Ciudadano 47%, Morena 34%. Ahora, elecciones, nomás como este dato, en las elecciones pasadas, Andrés Manuel ganó Jalisco con el 41%. Ahora lo está ganando Movimiento Claudia, quedamos con el 44%. Claudia ganó en Jalisco la elección presidencial, 44. Claudia Sheinbaum. Sí. Presidencial. Entonces ¿no? hubo más apoyo ahora de Morena hacia la presidencial. Hubo más apoyo en Jalisco hacia Morena. Sí. Ese es un punto clave. Y más allá, y hay que acordarnos que la elección pasada estuvo muy dividida, porque teníamos un candidato del PRI, Mid, teníamos un candidato del PAN, Anaya. Ricky Teníamos un candidato de... ¿Quién fue el Bronco? Sí. ¿De Independiente? ¿O no me acuerdo con quién se lanzó? Sí. Y Margarita Zavala se salió de la contienda porque tuvo 1% de votaciones federales, aunque se haya salido en la contienda pasada. Entonces estuvo muy dividido el voto. Ahora, sin tanta división, pues Jalisco está más votando por Morena que las pasadas. Claro. Sí, y tengo aquí una imagen, bueno, les quiero compartir todas las imágenes a todo el mundo, pero una imagen que se ve Jalisco dividido, ¿no? O sea, si ves un poco más la parte norte-este, está como muy azul. Luego el centro, Correcto. que viene siendo Zapopan y sus colindancias de municipios, está naranja, y todo para abajo, o sea, Puerto Vallarta, Talpa, todo está moreno. Pues obvio, como el país. Sí, Sí. todos, Sí. se ganó Morena, todo. Sí. Sí, pero más bien por eso hablo de mi burbuja, ¿no? Mi burbuja Claro. está en Zapopan, mi burbuja es Distrito 10 y ese es lo que yo pensaba, ¿no? O sea, como que quería multiplicar mi realidad al país por los seguidores que tengo en Twitter, por... Totalmente. Y aquí te voy a dar la razón. Los dos distritos con más dinero de Jalisco es Guadalajara, Distrito 8, y Zapopan, Distrito 10. En Guadalajara, Distrito 8, Xóchitl ganó con el 53%. Xóchitl. Solamente en esos dos distritos ganaron Xóchitl. Con el 53% en el 8 de Guadalajara y en el 10 de Zapopan, que es el nuestro, bueno, en el que más nos movemos, pues, Ajá. 61% Xóchitl Sí. contra 26% Claudia. Entonces, sí, ahí sí te estoy dando la razón. O sea, sí es una realidad que nosotros estamos viviendo en otra burbuja que así está votando y así se comporta. Yo quiero opinar. Me abstuve mucho, pero yo quiero opinar. Hoy estaba hablando con una prima que quiero mucho, no la voy a ventanear. No le voy a decir el nombre, pero, o sea, como que ella estaba choqueada de que no puede ser. Y yo, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué piensas que no puede ser? Y ya después le pasé un datito como de la pirámide de ingreso en México. Y ella me dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que solamente el 6% de la población gana más de 20,000 pesos? Y yo, o sea, es que si no sabes eso, vives en una burbuja. Correcto. Pero es que... Y yo, no, es que vives en una burbuja, punto. Y por eso no entiendes que 3,000 pesos y las ayudas sociales que ha tenido AMLO... Sí, es toda la diferencia. hace toda la diferencia. Aquí quería empezar por estos datitos porque creo que explican mucho. Es un hilo de Twitter que encontré por ahí y dije, esto lo explica todo. Quiero dar estos datos antes de empezar a dar un poquito más como datos pues sobre lo que yo pienso y sobre lo que creo que puede suceder o debe de suceder para el bien de nuestro país. Ahí les va la primera. La recuperación real del salario mínimo. Con Vicente Fox Quesada, el acumulado del aumento de salario mínimo fue el 3.2%. Con Felipe Calderón fue el 0.5%. O sea, y con eso es real, ¿eh? O sea, real es, o sea, subió el salario mínimo, pero pues también hubo inflación, ¿no? Entonces, Claro. Ahí lo neteas.
Con Enrique Peña Nieto fue del 13.8%. Y con AMLO, platillos, 100%. 116. Sí. O sea, 3.2, 0.5, 13.8, 116. O sea, si sumas todos los otros sexenios pasados, 3.2, 3.5, 3.7, 20. O sea, lo aumentó 6 veces más que los 3 sexenios anterior. Let that sink in, ¿no? O sea, es eso como primer dato. Si tienes en cuenta que el 94% de la población en México, ahorita, actualmente, gana menos de 24,000 pesos, o sea, ese es un dato muy duro para entender, ¿no? Claro. El segundo dato que les sí, a ver, son datos duros. Igual hay mucha gente es como, ¿qué? ¿Cómo? Pero pues esa es la realidad del país en el que viven. Ahí les va la segunda. Esta es sobre pobreza laboral. Y con pobreza laboral se entiende que cuando el salario del jefe de familia no es suficiente para comprar la canasta básica. Ok. ¿Sí? Eso es pobreza laboral. Con Felipe Calderón, la pobreza laboral aumentó 2.3 puntos porcentuales. Con Peña Nieto, sorprendentemente, bajó 2.0% en todo el sexenio. Y con AMLO va menos 4.9%. Okay. Ha bajado la pobreza laboral 4.9% de cómo él la tomó a cómo está ahorita. Aquí puede ser muy debatible el tema de, pero ¿cómo la bajó? ¿No? Porque aquí puedes decir, no, pues es que la bajó porque agarró todos los fondos o todos los fideicomisos y ahorros que tenía el gobierno y lo está repartiendo. Bueno, esa es otra cosa. Pero de que la bajó, la bajó. ¿Cómo le está bajando? Eso sí es muy debatible y yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero la bajó. Y el ingreso promedio total de la población acumulada, es decir, aquí no solamente estamos hablando de los registrados en el IMSS, sino la población ocupada es toda la población que trabaja, que es mayor de 18 y menor de 65 años. Esa es la población ocupada. La población ocupada es la persona que quiere trabajar y encuentra trabajo. Exactamente. Entre 18 y 65 años. Exacto. Correcto. El ingreso promedio laboral en el sexenio de Felipe Calderón bajó menos 10.3%, es decir, la población ocupada, el ingreso promedio, se redujeron sus ingresos. Con Peña Nieto también se redujeron 1.2% y con AMLO aumentaron 17.4%. Ajá. Y la última es el coeficiente de Gini, que el coeficiente de Gini lo que dice es, pues entre más alto hay más desigualdad entre los ricos y los pobres, entre más bajo pues hay menos desigualdad entre los ricos y los pobres. Con Vicente Fox, curiosamente bajó menos 5.3. Aplausos a Vicente Fox, yo no sabía que había hecho algo, pero bueno. Luego ahí el campo de... ¿El qué? Todo el dinero que inyectó al campo, pues ahí pues sí puede ser. También con Felipe Calderón aumentó el coeficiente de Gini, 3.2%. Con Peña, también me sigue sorprendiendo Peña, que de repente le encuentro buenos números. Peña, te extrañamos. Menos 2.1%. Y con AMLO, menos 18.8%, güey. Que obviamente se ve reflejado. ¿Por qué bajó? Pues porque hay menos pobreza laboral, porque hay más ingreso de promedio de la población ocupada y porque el aumento del salario mínimo fue del 116%. O sea, si ya tienes estos datos en la cabeza y que además la otra que para mí era como el, güey, o sea, es que hablando aquí de Jalisco, es, güey, salte de Zapopan. Y bueno, y salte del... ¿Qué distrito somos? Distrito 8 y Distrito 10. Distrito 8 y Distrito 10. Salte de aquí 20 minutos en la dirección que quieras. Federal. En la dirección que quieras. De ahí, manéjale, o sea, a la dirección que quieras, manéjale 20 minutos, güey. Es una realidad completamente diferente. Claro. Y supongo que el mismo ejercicio se puede hacer en Ciudad de México. Claro. De Polanco, ahí no van a ser 20 minutos porque ahí 20 minutos avanzas 4 cuadras. En bici sí. Pero en la dirección que quieras, manéjale 2 horas para, o sea...
Sí, te vas a encontrar otra realidad. Y en todo el país, teniendo en cuenta que el 94% de la población gana menos de 24,000 pesos, o sea, estás hablando que, no tengo aquí la pirámide, pero güey, 3,000 pesos hacen la diferencia. Claro. O sea, hay gente que 3,000 pesos le están dando 40% más de su sueldo, del sueldo que gana. Entonces, o sea, pues qué bueno que se les tronó la burbuja. Yo no soy morenista, de hecho estoy muy en desacuerdo y ahorita quería comentar por qué. Si quieres, ahorita das unos comentarios, pero ahorita quiero decir por qué. Pero es que mucha gente cercana pues vive en una realidad que no existe. Correcto. ¿No? Entonces, pues al menos, qué chido que esto ponga a reflexionar a la gente y que diga, cabrón, ¿por qué ganó Sheinbaum con tanto? Bueno, pues ponte a reflexionar por qué, ¿no? Y a mí me gustaría continuar porque me llegó un mail en la mañana del New York Times. Bueno, estaba en inglés, aquí medio lo traduje. Pero el título era de ¿por qué la popularidad de la cuarta transformación? Y el siguiente subtítulo decía, AMLO hace lo que los mexicanos quieren. ¿Y qué es esto, no? Daba como todos los puntos de por qué seguía tan fuerte. Digo, se supone que va a haber como un nuevo personaje y que Sheinbaum no va a ser el títere de AMLO, pero bueno, suponiendo que esto continúa con la cuarta transformación. Y la verdad es que sí hace todo el sentido, ¿no? Y el punto principal, hablaban del salario mínimo, como dices. El salario mínimo se ha duplicado desde que entró AMLO, cosa que no había pasado anteriormente. Ajá. Entonces, de cierta manera, todo esto que voy a platicar, para mí es como un discurso de marketing. Entonces, aumenta el salario mínimo. Sí. Da más vacaciones. Ajá. Habla de más jubilación. Ajá. Está cercano a la gente. No se sube al avión privado. Trae un carro X. Sí. Se sube al camión a veces. No, ya no trae un carro X. Sí. Creo que ya anda en... Sí, creo que ya no. Sí, creo que ya trae la Suburban del año, ¿no? Sí. Y ya tampoco lo dejaron viajar en avión público. Pero, o sea, el discurso que se aventaba, todo era muy de... Yo estoy con la gente, estoy al nivel de la gente. Le bajó el salario a prácticamente todos los servidores públicos. O sea, fue uno de los enfrentamientos que tuvo al inicio de su gobierno, que era, se está yendo talento porque le están bajando el sueldo a los que nos gobiernan. Y sí sucedió. Sí sucedió. Sí. No, son cosas que realmente está haciendo, ¿eh? O sea, no, unas podrán ser discurso o estarán a la mitad de su proceso, pero pues ha sido mediáticamente conocido todas estas propuestas. No, entonces lo de la jubilación, claramente que es un punto importante, que sabemos que mundialmente las pensiones están yendo de picada y que tu presidente te dé esa esperanza, creo que tiene pues mucho valor, ¿no? Al menos en tu emoción hacia el presidente. Claro. Pero principalmente yo creo que uno de sus puntos o sus hitos importantes es la conectividad con la gente. O sea, la mañanera puso al tú por tú a la gente con el presidente. O sea, algo que veías como súper inalcanzable, estar tan cerca del presidente, lo veías que podía estar en un carro y lo podías saludar al lado, o se podía subir al camión, o lo podías tener en un vuelo comercial. O sea, finalmente estuvo a la par de la gente. Entonces creo que eso es un mensaje importante. Entonces cortó salarios al gobierno. Bueno, obviamente ha conectado con mexicanos a nivel informal, que así lo decía, con lenguaje, con movilidad y con un modo de vida austero, ¿no? O disque. Sí, pero bueno, al final es lo que se muestra. Viviendo en el Palacio Nacional, cara. Sabiendo... Pero es un depa muy chiquito. Sabiendo que cínicos, las minorías son las que, o la élite es una minoría, pues atacarlos, pues ganas a la mayoría. Claro. ¿no? O sea, saber que a ese poco porcentaje que gana arriba de 24,000 pesos y le dices fifís y les pones connotaciones, pues claramente eso hace todavía más conexión con tu base votante. Y bueno, obviamente la construcción de infraestructuras de gran impacto. A ver, hace mucho que no escuchábamos, o sea, teníamos el proyecto del aeropuerto, pero adicional a ese, ¿qué otro proyecto tienes en tu cabeza que efectivamente haya comenzado a ejecutarse? Sí, ¿no? es que se la volaron. Entonces, durante 3 sexenios no hicieron nada. Sí, pero hablas de que, oye, vamos de Durango. Sí, hablas de que, oye, vas a tener un supertren,
O sea, nos guste o no nos guste. Al final son infraestructuras gigantes. Sí, que tenía rato que no se hacían. Que teníamos rato que no escuchábamos. Entonces, ya le están invirtiendo infraestructura a tu país. Dos Bocas, todas las líneas que están haciendo de tren. Se ha hablado mucho de volver a regresar al transporte de ferrocarriles. Digo, todavía no se tiene una propuesta concreta, pero creo que todos estos mensajes son de impacto en nuestro día a día para creer que hay un cambio. Sí. Y bueno, claramente, hablando ya de temas macroeconómicos, que me acuerdo perfecto que en el debate 2 lo dijo Sheinbaum y se me hizo como, pues, ahora sí que, ¿qué le debates? ¿Qué le dices? ¿No? Sí. O sea, inflación de alguna manera controlada versus otros países. El superpeso, que a mí no me encanta que esté a estos niveles. Terrible. Pero es un indicador que siempre, sexenio tras sexenio, hay una gráfica donde dice cuánto se devaluó la moneda en el sexenio de Fox. Y aquí, al contrario, ¿no? Traemos una medallita de superapreciación del peso. Entonces, la inflación controlada, el PIB creciendo, que bueno, está medio engañoso y sabemos que si promediamos junto con la pandemia, prácticamente estamos al mismo nivel de cuando inició Andrés, pero pues bueno, en los últimos años hemos tenido un supercrecimiento y la narrativa del nearshoring también da esperanza. La inversión extranjera directa que ha llegado, o sea, hay muchas cosas que finalmente sí están positivas, sí la ve la gente, y por eso yo creo que también aquí les comparto una conversación que tuve con un amigo, y me decía, yo voy a volver a votar por Morena, porque al PRI, al PAN y a todos los demás les hemos dado muchos años de estar en el poder, y Morena solo lleva 6, entonces hay que darle continuidad a su proyecto, porque sí comenzó a hacer cosas. Entonces, por más que no haya terminado el Tren Maya, que dice que iba a estar, o sea, mucha gente sigue en la continuidad del proyecto, obviamente con sus 2,000, 1,000, 3,000 pesos más en la bolsa. Y evidentemente está a favor. Exacto. Yo quería dar otros... Muy buen análisis, Sofía. Muy bueno. Sí. Fue de New York Times, solo un resumen. No, buenazo. ¿Qué digo? Con esto te dice que es una porquería gobernando, pero es un excelente político. Comunicólogo. Sí. No, es un excelente político y su gobierno no es de izquierda, es un populista. La diferencia del populista es que es capitalista, pero tiene estrategias políticas de izquierda, como todo lo que acaban de decir, subir el salario mínimo, los programas sociales. Entonces, darle más dinero al pueblo es no necesariamente de izquierda. Son propuestas populistas para conseguir votos. Sí. La finalidad no es gobernar, la finalidad es seguir estando en el poder. Exacto. Yo les quería dar un poquito como mi perspectiva macroeconómica de lo que fue y de lo que viene, que se me hace muy importante ponerlo ahorita sobre la mesa, porque también siento que hay como mucha gente asustada. Y yo la verdad no estoy asustado, porque a ver, si se ponen a pensar, son los mismos del PRI de antes, güey. O sea, y los del PRI de antes ya también tuvieron mayoría calificada y son los mismos. O sea, pero con más colmillo, yo creo. No, literal son los mismos. El problema es que 60 años después. Sí, pero, o sea, los de antes no lo hicieron súper bien, pero tampoco llevaron al país a la ruina. Sí, no. Y no son comunistas. No O son. sea, al contrario, güey. O sea, todos los que están en el poder son súper capitalistas. Es a ver, correcto. venga, Sí. queremos escuchar Ahí les tus va. perspectivas. El PIB no está mal, pero no está tan bien como antes. O sea, ahorita como que ha habido una narrativa del gobierno de que, sobre todo porque en los últimos 2 años hemos crecido mucho porque pues, fue la recuperación de la pandemia, pero si uno sigue el crecimiento acumulado del PIB prepandemia, antes de la pandemia habíamos caído en recesión técnica, que es decir, más de 2 trimestres a la baja, porque había entrado AMLO. Posterior a eso viene la pandemia, y en la recuperación ya no siguió la tendencia de crecimiento que tenía prepandemia. O sea, sí se recuperó, obviamente, pero se recuperó más achatado. ¿Sí? Es decir, sí ha habido recuperación en los últimos 2 años, pero si no, y es que la pandemia lo salvó, porque si no hubiera habido pandemia, se hubiera visto la desaceleración económica clarísima. El problema fue que, por eso dijo, la pandemia le cayó como anillo al dedo, cabrón. ¿Por qué? Pues porque íbamos a tocar piso y después del piso lo que crece, pues ya te lo echas a la espalda, ¿no? Claro. Entonces, eso,
pero tiene un muy buen punto y es que el desempleo está más bajo que nunca. ¿Sí? Bueno, creo que en los últimos 30 años o 40 años, una cosa así. Después, deuda. Hay que tener en cuenta la deuda que viene, porque durante los primeros 4 años de AMLO, efectivamente, casi no contrajeron deuda. O sea, casi no hubo déficit fiscal, pero arrasaron con todos los fideicomisos que había en el país. Se acabaron los ahorros de los últimos 25 años. Y el servicio de salud y la educación. Exacto. Y estos últimos 2 años que ya no había ahorros, ¿qué empezó a suceder? Deuda. Ojo, todavía estamos en muy buenos niveles de deuda contra PIB, pero ahora lo que viene, si van a seguir con Pemex y los programas sociales y las pensiones y todo, solamente hay de 2 sopas, no hay más. Bueno, podría haber 3, pero la tercera la descarto, porque esa sería hacer el gobierno y las empresas paraestatales más eficientes. Entonces, esa no va a suceder. Ese escenario no existe. Ahorita entonces no vemos esa capacidad. Ese escenario no existe. Entonces, solamente hay de 2 sopas. Una, o haces una reforma fiscal para recaudar más impuestos, o 2, endeudas más al país. En la segunda opción, que endeudas más al país, pues está el problema de que, pues, si lo estás haciendo constantemente y el déficit fiscal crece y crece y crece y crece y crece, pues entonces le dan menor calificación a México y eso... Es más caro y empieza el problema. O sea, caes en una espiral económico que no quieres caer. La otra, que es la reforma fiscal, que a mí se me haría la más sensata, pero políticamente cuesta mucho, porque ya dijeron que no van a hacer gasolinazos. De hecho, si te pones a pensar, Peña, su reforma fiscal fue el gasolinazo, güey. Claro. ¿No? Entonces de ahí recaudó mucho impuesto. Pero pues entonces no sé, igual le dicen, bueno, tenemos tanto poder político que igual nos podemos jugar una reforma fiscal. Yo espero que así sea, se necesita una reforma fiscal para llevar el gasto del gobierno actual, ¿no? Entonces eso hay que ponerlo sobre la mesa. En temas de presupuesto, ya vi hoy en la mañana lo que dijo Sheinbaum. Está Pemex y dijo que la soberanía energética, que a mí me parece, ahorita les voy a decir por qué, no la mejor estrategia económica, que la va a seguir, que la soberanía estratégica. En el sexenio de AMLO se le habrá dado a Pemex 2 billones de pesos. Y creo que la gente no entiende la magnitud de esa cantidad de dinero. Saqué, si le quieren poner en su Excel, 2 billones de pesos y lo dividen entre 365 por 6. ¿Por qué? Porque son 365 años. Te da un total de 900 millones de pesos al día, güey. 900 millones de pesos al día. Es una locura. Durante 6 años. Eso fue lo que el gobierno le dio a Pemex para... Ni siquiera para rescatarlo, güey. Para mantenerlo a flote, para ver qué hacen después. Ya dijeras tú, bueno, pero es que ya tenemos otro Pemex. Y ahora sí ya está generando ganancias y ya no tiene sindicatos y ahora sí ya nada más genera utilidades y esas utilidades ahora sí las vamos a utilizar para los pensionados. Chingón. Entonces sí valió la pena la inversión. Pero güey, todavía tiene una cantidad estúpida de deuda y 900 millones de pesos al día. Luego lo dividí entre horas, son 38 millones de pesos por hora. Y si lo dividen entre 60, porque es por minuto, son 634 mil pesos por minuto. Una locura. Una locura. 600, para que la gente magnifica más o menos. Entonces, ya dijo Sheinbaum que la soberanía energética va. Entonces supongo que Pemex no lo van a dejar morir. Programas sociales y pensiones va. Entonces, ahí pues vuelvo otra vez a mi punto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a ser una reforma fiscal o va a endeudar más al país? Esa es una gran cuestión que habrá que estar muy atentos para ver, o sea, pues para tomar acción, ¿no? O sea, sobre todo a los que nos escuchan, sobre todo para tomar acción en sus inversiones, en sus patrimonios, en su seguridad económica. Tengo también aquí el tema de la inversión extranjera directa, que si bien yo siento que el tema del nearshoring y la inversión extranjera directa sí está, pero tampoco está como la han contado. Sí, o sea, sí indiscutiblemente hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pues está cambiando Estados Unidos de proveedor, por así decirlo, hacia México, y eso ha beneficiado mucho a México. Pero yo me pongo a pensar y digo,
si no estuviera esa guerra comercial, ¿cómo estaríamos, güey? O sea, la inversión extranjera directa estaría... O sea, porque la inversión extranjera directa no está cayendo porque México está facilitando la entrada a capitales extranjeros e incentivando empresas extranjeras a venir, e Estoy invertir de acuerdo. y capacitar a capital humano o sea... Finalmente estamos en el lugar correcto y nos llegó... Sí, nomás porque tenemos la suerte de que Estados Unidos está al lado. Y estamos a punto de no ser viables, aunque estemos al lado. O sea, el tipo de cambio le está pegando. O sea, si tú eres una empresa china y te vienes aquí a gastar dinero, o sea, te alcanza para menos, tienes que gastar más dinero. Hay un problema de energía, hay un problema de gobernabilidad, hay un problema de seguridad, hay un problema político. O sea, eso ahorita lo quería tocar. Antes de llegar a eso, ¿por qué yo no creo que como mis tías panistas creen que nos vamos a convertir en Venezuela? Si Estados Unidos o sea, yo les decía, es que Estados Unidos no va a permitir eso. O sea, Estados Unidos no se puede permitir tener a un México sin todas esas cosas que ahorita acabas de decir. ¿Por qué? Porque es su proveedor. Claro. O sea, pónganse en una empresa. Eres una empresa y tienes 3 proveedores principales. Tu principal proveedor, México, y te provee, ¿qué es? que justo acabamos de regresar a ese lugar. Sí, ya no lo había quitado China. Exacto, porque trae una guerra comercial con China. Sí. Si bien necesita que estemos relativamente jodidos para que le salga barato producir aquí en México, claro. O sea, para que le salga barata la mano de obra, no puede tener un México tirado a la mierda, güey. No, porque ni una dictadura, ni un... O sea, Estados Unidos necesita un México con Estado de Derecho, con carreteras, con energía... Correcto. Con agua, que si bien no puede obligar a México a hacerlo, pero pues le puede hacer una manita de puerco. Uh-huh. Y Estados Unidos no va a permitir eso, porque ¿con quién reemplaza a México? Con nadie, porque no tiene frontera con Canadá. Y no tiene dinero para cambiarlo. Y no tiene la geografía para cambiarlo. Sí, no tiene la geografía para cambiarlo. Deja tú el dinero. Si estuvieran... Si al este o al oeste tuviera ahí a Colombia, Brasil y así, en 2 minutos nos hubieran dado una patada. Pero no es el caso, güey, están hasta abajo. Y eso no va a suceder. Entonces, yo por eso les digo, no nos vamos a convertir en Venezuela. Y viene la revisión del TEMEC en el 2026. Entonces va a ser muy interesante cómo todo el equipo político y todas las secretarías, que una vez lo comentamos, estaban mejor los secretarios del equipo político de Sheinbaum que del de Xóchitl, güey. Claro. ¿No? Al menos se veía gente mucho más preparada. Entonces, pues va a tocar ver la revisión del TEMEC en el 2026. Y justo esto, que fue lo que comentaste, es imprescindible que el gobierno se ponga a invertir en agua, en energía y en seguridad. Porque eso, güey, son pilares básicos para tener una sociedad y una economía funcional. Correcto. Y que tío Sam esté contento y diciendo, bueno, pues sí, están bien jodidos y traen su desmadre político, pero todavía me sirven de proveedores. Uh-huh. Y eso es lo que necesita Estados Unidos, que haya carreteras, que haya, pues, capital humano para sus empresas. No hay que olvidarnos que somos el filtro de la frontera sur de Estados Unidos. Además, también, y recibimos un dineral de apoyo solamente para que la gente no pase en la frontera sur de México. No, estoy totalmente de acuerdo, digo, ahí como agregarle un poquito a tu análisis que me parece muy acertado. Hay que acordarnos también cuando López Obrador le empieza a dar mucho poder al ejército, está el juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos y agarran a Cienfuegos, general, preso. Y se puede llegar a leer que es estate quieto y que tengo que negociar por cómo estás metiendo más al ejército, porque de alguna forma Estados Unidos dijo, no le puedes dar tanto poder porque le tenemos miedo al ejército, más miedo al ejército que a ti, ¿no? Sí, claro. Y añadiendo esto punto número 1, para ser Venezuela, y eso lo tenemos que entender, tiene que haber un golpe de Estado. Para ser Venezuela, si nos queremos comparar a Venezuela y a Cuba, ¿no? Tiene que haber un golpe de Estado. Aquí, si quieres realmente que te dé miedo un golpe de Estado, tenle miedo a los militares, no a Morena y a López Obrador. Que sí les han dado mucho poder. Sí les han dado mucho poder, pero siempre, pero a ver, le juegas chueco al ejército y el ejército te da la vuelta y te hace un golpe de Estado. Sí. En 2 segundos, ¿no? Entonces digo, pero creo totalmente como tú
somos vecinos de el país con mayores intereses en nuestro país. Somos el hermanito tonto de Estados Unidos, güey. Somos su proveedor. Y te va a defender. Somos su proveedor, somos sus trabajadores. Sí. O sea, tal cual. Y entonces, como tú dices, no le conviene quedarse sin trabajadores. Yo leo exactamente lo mismo. Yo nomás para resumir, estoy de acuerdo con ustedes dos. Nomás, en mi opinión, elementos claves de esta elección, sí se ve un apoyo de continuidad hacia Morena, como tú lo mencionabas del comentario de tu amigo, sí se ve esta apuesta a seguir gobernando, pero también creo que hay un gran elemento de muy malos gobiernos de la oposición. Sí, güey. Y eso debilitó de una forma increíble. Nomás como último dato estadístico que no di, Nuevo León, Mariana Rodríguez, Fosfo, pierde. 30.4% contra Dan Emilio de la Garza Santos, 38%. Esto nos da a entender que los otros partidos no están haciendo una buena labor. No, nada. Entonces, dejemos nosotros como oposición, dejemos de, y es muy difícil, pero de criticar lo que está sucediendo y empecemos a proponer y a preocuparnos y a dejar de ser apáticos de la política y empezar a involucrarnos y empezar a proponer gente que realmente valga la pena y que cambie. Y con esto es mi tercer punto, el 40% que dije que iba a hablar al final. El 40% de mexicanos que no votaron. Sí. O sea, es evidente para mí es evidente de dos cosas. Uno es, como tú dices, y si hay una buena cantidad de ese 40% de decir, va a ganar Claudia o el candidato que va a ganar, o sea, que está arriba en las encuestas, que flojera, no voy a salir a votar, ¿para qué si va a ganar por quien voy a votar? Esa es la primera lectura. Pero la segunda lectura que yo creo que es muy importante es, ¿qué cantidad de ese 40% no se está viendo representado en las elecciones y en las últimas, todas de las elecciones? Porque nunca hemos pasado del 64%. Oye, ¿hay alguna lectura de por qué no va tanta gente a votar? Pues es que es mucho la apatía del humano. O sea, porque ¿es se apatía? repite en la mayoría de los países que tienen un sistema de gobierno similar al nuestro. O sea, ¿Es el me vale madre de todos modos, todos son lo mismo? Ajá. Pues yo también creo. También tienen razón, ¿no? No, Luis, no, porque yo creo que sí, a ver, y sobre todo en una constitución y en un país que permite tanto el diálogo, la riqueza de culturas como la que es México, por ejemplo, muy feo Estados Unidos, que tienen 2 candidatos. Sí. Y a ver, ¿cómo te puedes encasillar el 100% de la población en 2 candidatos? Aquí hay una apertura. Aquí muchos dirán, están dividiendo el voto, está a favor de este, está a favor del otro, pero hay esa apertura de que puedas elegir por más de 2 personas, y por más de 2 propuestas, y por más de 2 partidos. Entonces, tenemos que aprovecharla y tenemos que realmente, yo creo que desde la ciudadanía, porque a ver, Xóchitl fue una candidata de la ciudadanía. ¿Quién la puso ahí? No la puso el PAN, ni el PRI, ni el PRD. No, la puso en videos de TikTok y la popularidad de la ciudadanía en redes sociales. Esa es la realidad de por qué Xóchitl fue la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, a ver, Trump llegó, agarró TikTok, agarró Instagram y dijo, la gente que no está votando, ¿qué quiere? No le gusta México, contra México. Y consiguió los votantes que no estaban votando. Sí. A ver, ¿no podemos hacer una estrategia similar aquí? Hay un montón de votantes que no se están viendo, o sea, que posibles votos que no se están viendo representados en las elecciones presidenciales. Y yo creo que hay una oportunidad muy grande para las nuevas elecciones de realmente proponer a alguien que vaya a atacar las necesidades de ese 40%. Hay que quitarle la flojera, porque también la apatía es una situación que conviene a los gobiernos actuales. Hay que quitar esa apatía, hay que generar que ese 40% vote. Sí, de acuerdo. Y yo también coincido que es apatía. Y a ver, otra vez desde mi burbuja,
tengo unas primas que decían, no, es que en Madrid hicieron 15 horas de estar votando y no había boletas suficientes en París, ¿no? Por decir algo. Y, a ver, ese porcentaje es mínimo, o sea, la gente que está en el extranjero, la verdad creo que ahí faltó mucha comunicación y mucha publicación de los procesos para votar, pero poniendo que esa gente hubiera votado, o sea, y de los que querían votar, yo creo que un 35% es apatía de gente que no cree en el cambio, no cree en nuevas posibilidades. Y a mí me gustaría cerrar el capítulo nomás diciendo qué pasó financieramente, cómo digirieron los mercados estas nuevas elecciones, estos resultados. Y el día de hoy vimos prácticamente una depreciación del peso de alrededor 5%. Estábamos una semana previa a las elecciones rozando los 17 pesos, ¿no? Bajaba, subía la barrera, estuvo coqueteando la barrera a los de 17 y llegamos en varios momentos del día a 17.72. Entonces prácticamente fue un peso arriba de las últimas semanas y la bolsa mexicana cayó 6.06% en un día, o sea, después de conocer de conocer los resultados cayó ese 6% y aquí tengo el dato de cómo cayeron las bolsas en las elecciones pasadas. Y la verdad es que estaba muy interesante. Cuando ganó Ernesto Zedillo, se conocieron los resultados de la elección y fue un rendimiento o una caída del 0.29%. Ganó Fox y fue un rendimiento positivo del 6.12 el primer día de conocer sus resultados. O sea, positivo. Positivo. Bueno, pues que después de tantos años de gobierno, o sea, fue sí, claro, el cambio. Claro. El cambio. Y luego llega Felipe Calderón, 4.77. Positivos. Positivo. Peña Nieto, 0.58 positivo. Llega AMLO, menos 2.12. Y a mí lo que me sorprende es que veníamos, cuando AMLO estaba por ser presidente, bueno, electo presidente, fue lo de la cancelación del aeropuerto. Entonces, como que ahí ya había un miedo súper grande y aún así la bolsa no cayó tanto y ahora menos 6.06%. Y yo creo que es justo por ese dato, por el dato de pérdida de democracia. Creo que internacionalmente, como yo les decía con todas las reuniones que tuve con casas de bolsa, nadie estaba descontando el escenario de esa grandísima brecha y de ese gran poder que va a tener Morena. Y internacionalmente pues no es visto bien que tenga tanto poder un partido. Entonces yo creo que arrancamos con nerviosismo, con incertidumbre, con mucha, ¿cómo decir? Con mucho pendiente de qué va a pasar, de cómo se va a cambiar el país. Y si la gran cuestión de todo el mundo es, ¿vamos a ser Venezuela? Cada vez estamos más cerca de Venezuela. Yo nomás quiero resumir que yo no creo, o sea, creo que sigue estando muy fuerte tanto la iniciativa privada, creo que sigue poniendo mucho contrapeso, pero pues claramente va a ser un poco más complejo llevar el país, y en especialmente yo que estoy en Jalisco, pues todo pintado el mapa, 24 estados de Morena, presidente Morena, prácticamente alcaldías, ayuntamientos, pues yo creo que el 90% del país ya está de color morado. Entonces todos estos espacios que son un poco más de contrapeso, pues a ver, va a ser un gran reto poder alimentarse, poder continuar, y creo que ese es el reto que nos toca a nosotros, ¿no? El reto de poder hacer un contrapeso, de poder exigir, de poder estar revisando qué está pasando con nuestro país y justo no tener apatía.